Bueno, buenos días. Nosotros estamos llevando a cabo una propuesta de formación docente dentro del Departamento San Cristóbal como condición de comisión directiva departamental. Tratamos de fortalecer, acompañar a todo lo que es la preparación que deben tener nuestros, desde el directivo, supervisores, los profesores, los maestros de escuela, en donde continuamente están ávidos, ¿sí?, de tener esta formación integral, y eso habla y refleja la responsabilidad con la que conlleva su trabajo y su labor educativa. Entonces, como delegación siempre tenemos la política de acompañamiento en la formación docente. Esta vez estamos otorgando una formación relacionada con la gestión escolar, con la gestión de los equipos directivos. Están presentes desde los supervisores hasta compañeras que ocupan el lugar de secretarias, porque se está hablando del marco legal, de toda la normativa vigente, pero también necesitamos contextualizar la función de lo que hoy son los actores institucionales en un contexto que no es muy favorable para la educación pública desde el nivel nacional a provincial, y necesitamos la palabra y la contextualización de la voz más importante, que es nuestro secretario general de Lanzafer, Rodrigo Alonso. Así que agradecemos este acompañamiento y la presencia dentro del departamento. Lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Porque lo primero que vemos es que hay una política nacional que tiene una visión de la educación totalmente contraria a lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos a la educación como un derecho social, y el gobierno nacional piensa en la educación como un servicio, ¿no? Y es más, como un servicio esencial. O sea, no solamente como un servicio, como algo que se puede comprar, vender, o sea, abriendo las puertas de la mercantilización de la educación, sino que también lo entiende como un servicio esencial, claramente, para decir los docentes no pueden hacer paro, ¿no? Y lo acompaña con políticas, que dice como política, con en esto no hay plata, no manda los fondos para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ni para refuerzo nutricional, ni para los programas educativos. Y esta situación nacional, que uno esperaba que en la provincia no se dé. ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Fe el gobierno tuvo un contrato electoral, ¿no? Y ese contrato electoral era muy distinto a esto. Un contrato electoral donde hablaba de respetar la paritaria, respetar los docentes, de la cláusula gatillo, que íbamos a ganar más que la inflación. Y nos encontramos que, fíjate las políticas que aplica, rebaja salarial, porque los dos acuerdos salariales que firmamos, está claro que era rebaja salarial, y así lo dijo nuestra asamblea, presentismo, y ahora el intento de modificar la ley jubilatoria, con un claro objetivo, ¿no?, de socavar el poder de la organización sindical que puede hacer frente a estas políticas. Por eso, hoy estamos acá un día sábado, en donde no solamente nos estamos reuniendo con una definición política, a mi entender, acertadísima de la Delegación San Cristóbal, que es la de generar un espacio de encuentro para construir conocimiento, pero para también debatir lo que está pasando. Y en ese espacio de encuentro, ¿por qué está atravesado? Está atravesado por el descuento del día del paro del 8 de mayo en los recibos de los trabajadores. Porque el gobierno de la provincia, en vez de tomar como camino el diálogo, el acuerdo en el ámbito paritario, toma como camino el castigo. Pero encima, un castigo que también hay que contextualizarlo. Porque nosotros estamos llevando adelante un plan de lucha en donde uno de los puntos es que el gobierno cumpla con la paritaria del 2023. Y el mismo patrón, el mismo Estado que incumple la paritaria, castiga a los trabajadores que le exigen que cumpla con lo que establece la ley. Porque acá la paritaria tuvo un acuerdo que se homologó y salió un decreto, y el gobierno no lo cumple. Entonces, lleva adelante un castigo a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación, que entiendo que es el camino equivocado que está tomando el gobierno y que ya lo viene tomando. Que en vez de buscar en la paritaria un punto de encuentro, en la mesa de diálogo, para poder mejorar el salario, para poder mejorar los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, activos, jubilados, de poder mejorar la escuela pública, ¿sabe lo que está haciendo? En vez de transitar ese camino,
está haciendo un camino a la inversa, volviendo a los 90. En los 90 había rebaja salarial, había presentismo, había modificación del régimen jubilatorio. ¿Y sabe también que había descuento en los días de paro? Hoy lo que hace el gobierno en la provincia es retrotraernos a lo que hacía Carlos Alberto Reutemann. El presentismo, el premio, en verdad es para nosotros un presentismo. Porque acá no se está discutiendo el ausentismo. Nosotros dijimos el 4 de enero vamos a discutir el ausentismo. ¿Cómo vamos a discutir el ausentismo? En una mesa en donde estén todos los datos y donde podamos evaluar no solamente los motivos, primero cuáles son los datos de ausencia, porque ahí nos dijeron el 25% y el 1 de mayo el gobernador dijo que era el 33%. Entonces, ¿cómo es? ¿El 25%? ¿El 33%? ¿Cuáles son los números? ¿Por qué no nos convocan? ¿Por qué no vemos cuáles son las mayores causales? ¿Por qué no vemos si esas causales tienen que ver con una cuestión personal o tienen que ver con las condiciones de trabajo? ¿Por qué no vemos de qué manera podemos llevar adelante políticas que impliquen la prevención en la salud? Nosotros tenemos una enfermedad profesional que es el uso de la voz. No hubo una sola propuesta de formación y de prevención en el cuidado de la voz que llevó adelante ninguno de los gobiernos hasta ahora. Entonces, hay que discutir el ausentismo. Ahora, el de ausentismo no se discute con un premio o con un castigo. Eso está claro. El premio del castigo es para que los docentes vayamos en las peores condiciones a dar clases. Fíjate cómo se llama. Asistencia perfecta. ¿Cuál es el objetivo? Que vayas a trabajar, que asistas. No importa cómo estás, que asistas. Entonces yo le pregunto a los televidentes, ¿sus hijos cuando están enfermos van a la escuela? No, no van a la escuela. ¿Por qué no lo mandamos a la escuela? Porque pueden contagiar, porque no están en condiciones de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué no obligar a los docentes a ir? Entonces, el premio es una política más de ajuste que lleva el gobierno de la provincia. ¿Cuáles son las políticas? Rebaja salarial, el premio y ahora el intento de modificar la jubilación. Entonces creemos que estamos transitando un camino inverso, ¿no? Y un camino que, si vos me preguntás, ¿hay salida? ¿Puede haber algún acuerdo con el gobierno? Yo creo que lo que tiene que pasar, hay que modificar la voluntad política. El gobierno lo que no tiene es voluntad política de llegar a un acuerdo con los docentes. Y sobre esto sí yo quiero ser claro. Los docentes tuvimos voluntad política. La tuvimos en abril. Aceptamos una propuesta paritaria a la baja, que por los 3 primeros meses del año te daban un 18% de aumento cuando había una inflación del 60%. ¿Por qué? Entonces me preguntarán, ¿por qué la aceptamos? La aceptamos porque entendíamos que había que solucionar un conflicto y que había que generar un espacio para ver si podíamos llegar a un acuerdo y mejorar el salario. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno fue, a los 2 días, proyecto de ley para modificar la jubilación, a los 4 días, después de haber llorado 3 meses de que no había plata, aparece la plata para un presentismo. Pero no solamente eso, hubo una nueva voluntad política que tuvimos los trabajadores. Y fue en el mes de mayo, donde volvimos a aceptar una propuesta a la baja, y así lo dice nuestra resolución de asamblea. ¿Por qué la aceptamos? La aceptamos porque claramente entendemos que había que volver a generar un espacio político de discusión para ver si podíamos mejorar el salario y las condiciones de trabajo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? De descuento el día de paro.